importantísimo seguir en una labor de difusión de la ley. Penosamente el Estado no lo hace, como lo he dicho en varias oportunidades. El Congreso piensa que aprueba una ley, la publica en el peruano y ya cumplió con su misión. Y el Ejecutivo piensa que publicar la ley en el peruano ya todos lo conocen y ellos están en la capacidad de aplicarla o exigirla. Y esto no es verdad. El país es muy amplio. La desinformación que hay sobre una serie de temas, dentro de ellos los contenidos de las leyes es muy grande. Entonces hay una primera cuestión que es básica. Si yo no conozco mi derecho o no conozco mi obligación, no puedo exigir que se cumpla si se trata de un derecho, y al mismo tiempo difícilmente me pueden exigir que cumpla algo que no conozco como obligación. Entonces aquí tenemos que hacer una labor, exigirle al Estado, pero también colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la difusión de las leyes. Y allí podemos encontrar en algunos casos respuesta a algunas de las inquietudes. Por ejemplo, si yo soy usuario de agua y se me quita el agua sin ninguna explicación, tengo derecho a exigir que se me reponga el derecho. Ya lo vimos, el acceso al agua para la satisfacción de necesidades básicas es un derecho fundamental. Eso está dicho en más de un lugar, entonces ahí uno puede exigir eso como derecho. Pero al mismo tiempo, también conocer el contenido de la ley nos permite saber cuándo estamos contaminando. Y en esto algo que también digo con frecuencia es que todos usamos el agua y todos la contaminamos, unos más que otros, pero todos contribuimos a este problema. Ahora, si hay una ley, hay un marco normativo que cumplir, pero a decir de los propios comuneros presentes acá en las preguntas que han hecho durante los 2 días es el propio Estado las incumple. Exacto. Entonces, ¿ante qué instancia se va a acudir? Eso es cierto. Y otra vez, volvamos al punto inicial. ¿Cuándo sabemos que el Estado incumple sus obligaciones? Cuando conocemos qué dicen las normas, leyes y reglamentos sobre las obligaciones del Estado. En este caso, no se puede usar el agua sin licencia. Alguien preguntaba en la sala hace un instante, ¿qué hacemos con lo que usan el agua y no pagan? Bueno, ahí hay una obligación. Si sabemos que los usuarios de agua subterránea tienen no solamente que tramitar una licencia, sino que además tienen que pagar una retribución económica y no se cumple, ahí entonces le exigimos a la autoridad, porque a nosotros sí nos exigen cosas y a los otros que tienen beneficio económico además no se les exige. Primer punto. Segundo punto, si se comete algún tipo de abuso más bien hacia nosotros, entonces igualmente, oiga, aquí hay unos determinados derechos y también algunas obligaciones del Estado. ¿Por qué no se cumplen? Se le exige a la autoridad, se le exige a los superiores, se acude a la Defensoría del Pueblo, en fin, hay varios mecanismos, igualmente, que si no se conocen, no se usan. Bueno, sumado a ello, recientemente, hace un par de meses, el ex administrador de la Autoridad Administrativa del Agua, Chaparra Chincha, Edson Río Villagómez, decía que la autoridad aquí habían hechos de corrupción evidente que favorecían el uso de agua a las agroexportadoras. A nivel nacional se ha denunciado a funcionarios del ANA. Entonces estamos hablando de la máxima autoridad que ya también está, digamos, inmersa en el proceso. Sí, lamentablemente el tema de corrupción se ha vuelto un problema general en todo el país. Y entonces son cuestiones que hay que atender. Lamentablemente la corrupción crea sus mecanismos y uno de ellos es que no se trate de pequeños círculos, sino que la corrupción tiende a expandirse, ¿no? Yo me beneficio, pero también te hago partícipe a ti. De esa manera entonces somos cómplices y hacemos parte del mismo. Y eso, la única forma de combatirlo es explicitándolo, denunciándolo, mostrando a la población que esto está mal. Lo peor que podemos hacer es callarnos, ahí simplemente nos volvemos cómplices y al volvernos cómplices nos volvemos parte del problema. Ok, para cambiar el giro a otro lado, Ica es una zona donde permanentemente se habla del conflicto de Ayacucho, de Huancavelica y de Ica con el tema. ¿Qué hacer? Todos están diciendo tiene que haber una gestión integrada del agua, ¿sí? Pero eso es cómo se hace. Claro, es fácil hablar de grandes principios y de gestión integrada, todos coincidimos en los principios. El asunto está en que muchas veces cuando estas cosas nos tocan a nosotros, a nuestro interés o a nuestro bolsillo, ahí decimos, momentito, sí, pero no. Entonces creo que hay que avanzar en ir generando estos espacios de diálogo.
Tampoco porque lo diga la ley es que se va a hacer la gestión integrada ya. Tiene que haber condiciones, tiene que haber diálogo, tiene que haber como punto inicial información que no tenemos. ¿Cuánta agua hay disponible? ¿Cuánta agua hay como demanda? ¿Qué usos hay? ¿Qué usos potenciales hay? ¿Qué niveles de contaminación? ¿Qué nivel de aprovechamiento del agua superficial y del subsuelo? Son datos sin los cuales nos vamos a pelear como gato como perro y gato. Entonces necesitamos información que nos permita avanzar en estos diálogos y al mismo tiempo establecer espacios permanentes de diálogo, porque si nos encontramos una vez al año, obviamente nos vamos a pelear porque se acumulan las tensiones. Si hacemos de estos espacios regulares, es posible que vayamos yendo poco a poco a abordar los temas e ir encontrando los puntos de acuerdo y los puntos de discrepancia. Para finalizar, han pasado 2 candidatos a la presidencia regional. Uno de ellos representa, se habla acá, al gran exportador, pero que su bandera es el tema del agua. Y el otro ha señalado que va a apoyar los proyectos de Pampa y los que anunció el presidente de la República. ¿Cuál debe ser la actitud de ambos en adelante? Yo creo que en el tema del agua, si reconocemos que el agua es un recurso escaso, valioso, patrimonio de la nación, es decir, de todos los peruanos, no podemos manejar el tema con egoísmo. Yo tengo el derecho y no me importa lo demás. Hacer eso, a lo único que nos puede llevar es simplemente a aumentar los conflictos. Y lo que necesitamos en este, más que en otros temas, es diálogo, apertura. Y como decía hace unos instantes, diálogo no es solamente ir a que tú me escuches lo que yo te voy a decir. Diálogo es ir a que me escuches, pero también ir a escuchar yo y ver en qué punto tú puedes tener algo de razón y eventualmente yo tengo que reformar algo de mis planteamientos. Eso solo es posible sentándonos de manera sosegada, con información, porque con prejuicios, con afirmaciones generales, principistas, no avanzamos. El agua debe servir a todos y eso debería ser el punto de partida de cualquier inicio de un diálogo alturado.